Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez os habéis preguntado, mis queridas amigas, si el majestuoso vuelo de nuestro pájaro soñador favorito habría llegado tan inmensamente alto sin las alas de su verdadera alma gemela? Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé positivamente que a muchas de nosotras nos hace suspirar profundamente y, al mismo tiempo, nos llena de una hermosa nostalgia. Vamos a hablar de nuestro adorado Can Yaman, ese hombre espectacular que nos roba el aliento cada vez que aparece en la pantalla, y de la innegable, mágica y arrolladora influencia que tuvo la maravillosa Demet Özdemir en su vertiginoso camino hacia el estrellato mundial. Porque, seamos totalmente sinceras entre nosotras, antes de que sus destinos se cruzaran caprichosamente, Can ya era un actor muy atractivo, un joven talento con un físico imponente que llamaba la atención. Pero fue exactamente en el instante en que sus profundos ojos oscuros se encontraron con los de Demet que algo dentro de él cambió para siempre. La chispa que encendieron juntos no solo iluminó los fríos platós de grabación, sino que encendió un fuego inextinguible en los corazones de millones de mujeres alrededor del mundo. Especialmente en los nuestros, que ya tenemos la experiencia de la vida y sabemos reconocer el amor verdadero, la entrega pura y la pasión sincera en cuanto la vemos aparecer. ¿Recordáis, mis amores, aquella época dorada? Las redes sociales ardían todos los días, los rumores volaban a toda prisa por los pasillos de las productoras, y todas nosotras estábamos literalmente pegadas a la pantalla del televisor, sintiendo y padeciendo cada emoción como si fuera nuestra propia historia de amor. Se decía constantemente, y los pajaritos de la prensa del corazón turca no paraban de trinar sobre ello, que lo que ocurría detrás de las cámaras era muchísimo más intenso y real que lo que nos dejaban ver en la serie. Dicen las malas lenguas, y las buenas también, que él la miraba totalmente embelesado en los descansos, que no podía evitar acariciarle el pelo o rozarle la mano, ni siquiera cuando el director ya había gritado, «corten». En los camerinos se susurraba que Can le decía a Demet, «contigo todo es más fácil, me haces sentir que puedo comerme el mundo». Y esa energía, mis queridas compañeras de fatigas, esa electricidad palpable en el ambiente, fue la clave exacta que catapultó a Can Yaman a un nivel de fama inimaginable. Él encontró en Demet no solo a una compañera de reparto brillante, carismática y con una luz propia inmensa, sino a su ancla emocional. Alguien que con su dulzura y su profesionalidad lo impulsó a sacar lo mejor de sí mismo y a romper todas sus barreras frente a la cámara. Ella le enseñó a ser vulnerable sin miedo. Le ayudó a mostrar ese lado tierno, protector y profundamente romántico que tanto nos enamora a nosotras, las mujeres de verdad, las que hemos vivido lo suficiente para saber cuánto vale un hombre que sabe mirar directamente al alma de una mujer. Muchos de los críticos más duros y expertos de la farándula coinciden en una cosa innegable. La carrera actoral de Can tiene un clarísimo antes y un después marcado con el nombre de Demet Özdemir. Pensadlo bien por un momento. Antes de ella, lo veíamos protagonizando comedias románticas, es cierto, pero faltaba esa magia indescriptible, esa química salvaje que es imposible de actuar, que sencillamente se siente en el estómago o no se siente. Con Demet a su lado, cada pequeño gesto, cada media sonrisa, cada suspiro contenido, era poesía pura para nuestros ojos. Fue entonces cuando las revistas del corazón de toda Europa empezaron a poner su rostro en primera plana. Los fans colapsaban los aeropuertos desde Italia hasta nuestra querida España. Y todo ese furor ensordecedor, toda esa locura mediática que lo convirtió en un ídolo de masas, nació directamente de la hermosa semilla que ellos dos plantaron juntos. Hay quienes afirman, y yo estoy completamente de acuerdo con esta teoría, que el gran éxito internacional de Can le debe muchísimo a la luz deslumbrante que irradiaba Demet. Eran el yin y el yang perfectos en la pantalla. A diario leemos en redes sociales comentarios de seguidoras que dicen, con toda la razón del mundo, Can nunca volvió a mirar a ninguna otra mujer como miraba a Demet. ¿Y sabéis qué os digo? Que en el fondo de nuestros corazones, todas sospechamos que esa es la pura verdad.
Esas miradas no se ensayan en un guión, ese brillo tan especial en los ojos cuando ella entraba de repente al set de grabación, esa sonrisa boba de enamorado que se le escapaba sin querer. Todo eso fue construyendo al Can Yaman que el mundo entero idolatra hoy en día. Desde entonces, la prensa ha intentado vincularlo con muchísimas mujeres despampanantes, y él, por supuesto, ha seguido trabajando durísimo para ganarse su merecido lugar en Italia y a nivel global. Ha esculpido un cuerpo de auténtico gladiador y ha aprendido idiomas con muchísimo esfuerzo. Pero la profunda huella que dejó en su alma y en su carrera aquella etapa, junto a Demet, es absolutamente imborrable. Ella le dio la confianza necesaria para brillar con luz propia, le regaló la compañera de baile más perfecta para que él pudiera lucirse dando los pasos más atrevidos de su vida. A veces me resulta un poco triste pensar que sus caminos finalmente se separaron, que la vida, la presión mediática y la abrumadora fama a veces complican y rompen las relaciones más hermosas y puras. A menudo me imagino conversaciones secretas y nostálgicas entre ellos, quizás una llamada a altas horas de la madrugada donde recuerdan con cariño los viejos tiempos, donde se agradecen mutuamente y desde el corazón haber sido el gran trampolín en la vida del otro. Porque sí, es innegable que ella también creció muchísimo, pero el salto al vacío de Can fue monumental. Y aunque ahora cada uno vuela alto por su lado, y siempre le deseamos a nuestro apuesto galán todo el éxito y la felicidad del mundo en sus nuevos proyectos internacionales, jamás podremos borrar de nuestra memoria ni de nuestros corazones aquella época maravillosa en la que fueron uno solo. Ese es, amigas mías, el verdadero y duradero poder de Demet Özdemir en la vida profesional y personal de Can Yaman. Le enseñó al mundo entero que, debajo de esos músculos de acero y esa impecable fachada de galán inalcanzable, latía un hombre capaz de amar con una ternura infinita. Esa es la imagen preciosa que nos vendieron y la que compramos encantadas y con los ojos cerrados, porque nos hizo soñar despiertas, nos hizo volver a sentir esas dichosas mariposas en el estómago y nos recordó, de la manera más hermosa posible, que el amor, cuando es intenso y verdadero, tiene el poder absoluto de transformar la vida entera de una persona. Así que, mis queridas compañeras, la próxima vez que veamos a Can triunfando en la pantalla de televisión o en una alfombra roja, dedicando una de sus arrolladoras sonrisas, en secreto y entre nosotras sabremos que un pedacito muy importante de ese éxito lleva el nombre y los apellidos de una gran mujer que un día le dio sus alas para volar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.